Hoy tenemos el enorme placer de contar con la presencia del director de orquesta y compositor de bandas sonoras, Fernando Velázquez, ganador de un premio Goya, responsable de la música de películas como La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro, El Orfanato, Lo Imposible o Un monstruo viene a verme de Juan Antonio Bayona, y de series de televisión como Patria, El Inocente o más recientemente Alma de Netflix. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Menudo currículum, ¿no? Sí, mira, te iba a decir a lo tonto, pero empezando con un corto con Koldo Serra hace no sé ni cuántos años, porque debe de hacer casi 30. No, casi 30 no, pero 25 sí. Pues aquí estamos enlazando cortos y cortos y cortos y cortos, muchos cortos, y además cortos con gente que ahora hace largos y que hace cosas maravillosas. Y hasta aquí. La verdad es que no, alguna vez me he puesto a contar las películas que tengo, pero bueno, tampoco, lo importante no es solo la cantidad, sino la calidad. Hay una pregunta que, bueno, ya me has dicho un poquito, pero ¿en qué momento de tu vida te das cuenta de que quieres dedicarte a la composición musical? En ninguno, porque yo creo que siempre he querido, o sea, que en ningún momento me da cuenta, no sé, es como si siempre hubiera pensado que iba a hacer esto. No hubo, además en mi época no era tan fácil como ahora, que ahora hay, pues bueno, tampoco es que sea fácil, pero ahora hay muchos sitios donde estudiar lo que ahora se llama scoring. Me dicen scoring. Cuando era joven hubiera pensado que era meter puntos en algo, no hacer bandas sonoras. Entonces, en mi época, por decirlo de alguna manera, no había dónde estudiar esto. Pero precisamente por eso lo hice siempre, empezando por las obras de teatro del cole hasta lo que estoy haciendo ahora. Es que todo ha ido hilado y sin ningún momento de parón ni de a partir de ahora me dedico. Hombre, sí que hubo un momento en el que empecé a vivir de ello, porque era profesor de cello y entonces pude dejar de ser profesor de cello y bueno, y de hecho dejar el cello como dedicación profesional, que es maravilloso, pero que yo me veía mucho más como compositor. También es cierto que nunca he pensado voy a vivir de ello, solo he pensado voy a hacerlo. Que yo creo que eso es la gracia también, no pensar que es algo que es una profesión, sino que es algo que haces porque quieres, y yo creo que lo haría aunque tuviera otro trabajo, ¿no? Aunque no viviera de ello, lo haría en mis ratos libres, porque es de las cosas más bonitas que se pueden hacer. Y hace un momento me comentabas que empezaste haciendo cortometrajes, hará como 15 años. ¿Este fue tu primer trabajo para cine o...? No, 15 no, 25. Perdón, ¿No? 25. Piensa el Háchame, que es un corto de Koldo Serra, que no sé si está en YouTube, de Koldo Serra, director ahora de La Casa de Papel, Estación de la Reina Roja, es uno de los grandes. Con Koldo empecé, pues yo creo que sería el año 96, no 95, o sea, casi 30, ¿sí? Eh, Porque luego ya hicimos Amor de Madre, que era una superproducción, vamos, ya recuerdo que eso fue en el 98 o algo así. Sí, empecé con los cortos, que siguen siendo de alguna manera el lugar donde empezar, porque nadie te va a dejar hacer la música de una película si no has demostrado que puedes hacer la música de un corto antes. Bueno, hay excepciones de gente a la que le dejan, pero es muy difícil llegar a eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tuve la suerte de coincidir, pues imagínate que cuando íbamos a los festivales, pues los festivales de cortos, pues estaba Koldo Serra, estaba Bayona, estaba Eugenio Mira, estaba Vigalondo, estaba Uriol Paulo, o sea, bueno, y me estoy dejando a todos, estoy diciendo aquí los primeros, estaba Lauda Ruiz de Azúa, que acaba de hacer 5 lobitos, o sea, quiero decir que era una especie de pil, o sea, de salsa de la que yo me siento muy afortunado de formar parte, porque imagínate que es tener a estos compañeros, ¿no? Y ahora que mencionabas a Bayona, ¿en qué momento empiezas a trabajar con él? Porque sí que en muchos de sus trabajos estás tú detrás de la banda sonora de sus pelis. Pues le conocí en casa de Koldo Serra, precisamente, además. Y yo había hecho una banda sonora para Óscar Santos, director de Zipizape, La Isla del Capitán, bueno, de los Zipizapes, del Mal Ajeno, de un montón de series ahora. Y Koldo le enseñó un trabajo mío que le gustó un montón. Pero de la misma manera conocí a J luego me presentó a Sergio Sánchez, entonces luego a través de Sergio Sánchez y su productora conocí a Uriol Paulo. O sea, al final es todo
no sé, son todo no coincidencias realmente, pero sí contactos que tampoco han sido buscados. Yo no me he dedicado a hacer redes sociales, porque tampoco había en aquella época, ¿no? Ni a mandar discos ni currículum, sino que he tenido la suerte de que esta generación me ha ido llamando porque les gustaba lo que hacía. Además de las producciones, ¿no? Como Los Ojos de Julia, Ocho Apellidos Vascos, El Orfanato, también ha formado parte de películas más internacionales, ¿no? Como La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro o La Trampa del Mal, una historia de Shyamalan, casi nada. ¿Cómo fue el salto de trabajar en España a hacerlo directamente en Hollywood? ¿Y qué diferencias ves entre un país y otro? Porque esto es algo que siempre me ha parecido interesante. Bueno, el salto fue como lo que te estoy contando, de una manera muy natural, porque no ha habido o sea, quiero decir, la primera película que hice fuera grande, yo creo que fue Débil, La Trampa del Mal, pero no. Luego hay otras, luego hago allí de vez en cuando, depende de un montón de cosas, porque no estar allí o sea, hay que estar allí, para trabajar y hay que estar allí, es un factor muy importante. Pero tampoco es como si cambiara nada. Al final siguen siendo historias y siguen siendo trabajar y pasárselo muy bien, por lo menos para mí, con gente que quiere contar una historia. Es cierto que antes hablaba con una directora extranjera que me decía que le fascina la dedicación que tenemos los españoles en el trabajo. O sea, que está realmente sorprendida de cómo el equipo de las películas se deja la piel. Y es algo que nosotros lo damos por supuesto, pero luego no es así. Es decir, la gente es muy profesional fuera y le falta a veces ese punto de locura y de pasión que tenemos nosotros, que nos dejamos la piel, ¿no? Bien es cierto que luego en las películas americanas, pero también en general diría que en casi todo el mundo, la banda sonora tiene una consideración mayor. No me refiero a la reputación, sino a que se le dedican más recursos, que ese es un déficit que tenemos en España que es muy grave, que es que tenemos que hacer resultados de 10 con 1. Y nadie da la voz de alarma, no sé muy bien por qué, porque realmente es muy llamativo, ¿no? La diferencia de recursos que tenemos, y a la vez lo suplimos, es cierto que lo suplimos muy bien con talento, con ganas y con imaginación. Y esa es una de las grandes diferencias que puede haber con trabajar fuera, ¿no? Que es esa, que por un lado es todo más profesional, un poco más aséptico y menos pasional, pero que a la vez está más considerado y que en la película está visto como algo importante que necesita una parte importante del presupuesto, cosa que en España a veces nos cojeamos, ¿no? Lo que pasa es que luego también es cierto, como te decía, que lo suplimos y que estoy muy, muy orgulloso de los resultados. ¿Y ves posibilidad, ahora que hablas de esto, y que bueno, el mundo del streaming está dando mucha más visibilidad a España en el extranjero y demás, de que esto cambie a medio corto plazo? Bueno, creo que es una pregunta que tendríamos que hacernos como para toda España y casi para todo. ¿Vamos a ser diferentes? Pues eh, a mí me gustaría pensar que sí. Lo que pasa es que la explosión de producciones que tenemos y de plataformas y de series, que es maravillosa, ha creado una situación paradójica en la que hay mucho trabajo, mucha gente trabajando, casi no hay equipos, ¿no? Y casi hay tortas para contratar a un director de fotografía o a un eléctrico o a un maquillador o una maquilladora, a un montón de gente, ¿no? O a una montadora, pero eso no ha hecho que las condiciones mejoren. Entonces, al final, la gente que se dedica al cine, sobre todo a los rodajes, pero también a la postproducción, acabamos siendo gente un poco loca que vivimos sobre un alambre y estamos contentos. Yo eh, creo que, creo que no va a cambiar si no cambiamos nosotros, no va a cambiar per se. Y como te decía, esta explosión de producciones y además España yo creo que junto con California, eh, es el lugar del mundo que más cambios de paisaje tiene en menos tiempo, ¿no? Entonces, da para rodar y para rodar, es algo que se está explotando muy bien desde el punto de vista, digamos, logístico, pero no está dando los frutos a la hora de dignificar el trabajo o de elevarlo, ¿no? Y de ponerlo en la categoría en la que tiene el mundo anglosajón.
Muy interesante porque yo creo que son cosas que no sabe la gente de a pie, ¿no? Esta situación en la que se encuentran. Ya a nivel un poco más personal, sí que me interesaría conocer sobre ti. ¿Hay algún compositor de banda sonora, ya sea nacional o internacional, que para ti sea una inspiración o alguien que te guste mucho? La respuesta es muy fácil, hombre. John Williams. No, Sabía, no, hace poco estuvo por no. aquí Pero Roque Baños y también dijo lo mismo, sí, John es que no Williams. hay, es que no hay nada equiparable a la maestría de Williams a todos los niveles y luego encima a las películas que hace. Porque, porque bueno, es famoso que pues, Jerry Goldsmith era un compositor increíble, Morricone era un compositor increíble, pero sin embargo no tenía, no sé si es la suerte o la... Es muy difícil de describir, simplemente no hacían el mismo tipo de proyectos que John Williams, que ha hecho películas que cuando uno lo piensa es como increíble que haya hecho tantas películas tan importantes, ¿no? Y luego además es que creo que tiene... no creo que hacer buena música sea algo necesario para el cine. Para el cine tienes que hacer música para el cine. Si la música es buena o mala, es menos importante que si la música es buena o mala para la película. Pero es que en el caso de Williams no hay una nota que no sea magistral desde el punto de vista de la película y desde el punto de vista de la música. Creo que hay seguidores muy de lejos que también admiro muchísimo como John Powell o como Newton Howard, y algunos otros, pero sí que es cierto que yo no me siento huérfano porque John Williams vive y su obra va a vivir para siempre, pero sí que echo de menos que esa manera de hacer se haya cultivado más y no hayamos ido más en una dirección mucho más heredera del pop, en la que los conceptos son mucho más flojos, pienso yo, flojos, son mucho más de usar y tirar, ¿no? Y eso a mí personalmente me da pena, aunque entiendo que es el signo de los tiempos y que seguramente, pues como tantas cosas, vuelva el sinfonismo, vuelva la melodía, vuelva el desarrollo y vuelva el trabajo temático, más allá de una música que puede funcionar muy bien, pero que es más atmosférica. Es curioso porque nadie sabe eh, cuán buena puede ser una película con una música diferente si no la ve con una música diferente, ¿no? Entonces, yo ahora veo grandes películas que son espectaculares y digo, si Williams hubiera hecho esto, yo creo que sería todavía mejor, ¿no? Porque dices, no, la película está fenomenal. Ya, pero es que yo creo que la música está bien, pero es que si la hubiera hecho Williams sería todavía mejor. Luego también es cierto que hay muchísimas cosas que tener en cuenta y que me influyen a mí en mi propia creación, ¿no? Que es el, lo que lo que tú quieras hacer y luego lo que quieran que hagas y lo que te permitan hacer, ¿no? Que es algo que muchas veces no se cuenta y no pasa nada, ¿no? Pero que puede en una película uno querer hacer una cosa y el director tener una opinión completamente distinta, o el productor, y esto ocurre mucho, o los productores querer ir en una dirección que es la que ellos creen que es mejor y que quizá desde el punto de vista de un músico o de un guionista o de un director o de los que trabajamos en ese ámbito es peor. Pero, pero bueno, al final en el cine lo hace tanta gente y opina tanta gente y además hay muchas veces como tanta expectación que es algo curioso de manejar, ¿no? Cómo seguir tu instinto, hacer lo que realmente quieres, hacerlo de la mejor versión, en la mejor manera y a la vez satisfacer las expectativas de un montón de gente que igual no quiere, que tiene miedo, esto pasa muchísimo, ¿no? La gente tiene miedo a ser a veces, tiene miedo a, hacer a que se oiga la música, a que haya una melodía, ¿no? Es que esto es demasiado, es que parece como que queremos emocionar y digo, bueno, ¿y qué tiene de malo, no? O sea, uno ve yo qué sé, cualquier película de los años 60, de los años 70, de los 80 incluso, de partituras de Williams, de Herman, de Goldsmith, de yéndote más atrás de Waxman, de Steiner, de Korngold, y quieren hacer algo. No hay nada de malo en querer emocionar, en querer dar miedo, en querer crear vacío, en querer crear ansiedad. Y ahora parece que es como que hay que... Sí, pero no. ¿No? Sí, 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 te Y entiendo. eso, pues, bueno, está bien también, pero a veces yo echo de menos la osadía de hacer algo, ¿no? De decir, pues vamos a hacer una película
de mucho miedo, vamos a dar mucho miedo con la música. Es que es el recurso fácil de dar miedo. Sí, bueno, pero es que esto también funciona y es muy divertido. De hecho, eso se comenta mucho con las películas de Bayona, precisamente, como que buscan un poco hacer llorar al público, pero es que al final es un tipo de cine, ¿no? Y sigue Claro, funcionando. yo imagínate que, o sea, esto es como si pides un chuletón y dices, ¿pero esto qué es? ¿Me habéis traído carne? Pues claro, sí, esto es carne, ¿no? Esto es un restaurante de chuletón. Si usted quiere pescado, tiene que ir a otro sitio o pedir otra cosa de la carta. En eso, ahí, bueno, estamos en un mundo en el que hay tanta opinión ya que nada, todo vale y nada vale, porque en realidad todo caduca enseguida, es muy curioso. Pero ahí lo más bonito es ir, y sobre todo yo tengo la suerte de trabajar con mucha gente que sabe lo que quiere y que se arriesga y que no tiene miedo, ¿no? Eso es, o sea, por ejemplo, Uriol Paulo pues hace unas cosas muy locas y las hace, ¿no? De pronto veréis los renglones torcidos de Dios y dice, pues yo quiero esto. Y esto es y toma decisiones muy arriesgadas y las lleva a la pantalla con los actores, con las actrices y en toda la postproducción y en todo el rodaje. Entonces esa impronta de tener personalidad y de querer es algo que yo valoro mucho porque tengo la suerte de colaborar con ellos y de poder hacer bastantes locuras. No estoy recordando ahora una película que luego se ha visto bastante, aunque en el cine no tuvo mucha relevancia, que es 70 Bin Laden, es una película de Koldo Serra que es fantástica, fantástica, en la que tenemos un plano secuencia de casi 5 minutos en el que la música era una banda de jazz, de free jazz, improvisando con unos guiones que hice. Yo iba viendo la película y les hacía así con las manos como para pedir más, pedir menos. Una cosa absolutamente, no es anárquica, pero tiene un componente de improvisatorio enorme. Si la película hubiera sido no sé, una película de 100 millones de Hollywood, pues igual no nos hubieran dejado hacer eso, ¿no? Es divertido porque luego cuando lo haces, ¡qué maravilla!, ¿no? Como estoy pensando el principio de Bergman con la batería. Tal. Pues tú, qué idea increíble! Bueno, pero es que si propones eso en una película grande, te dicen que no. Directamente dicen, no, por favor, copia esta música de referencia que tenemos. Claro. Y ahora que estás indagando un poquito precisamente en tu forma de trabajar, me interesa saber más sobre eso. Es decir, una vez que un director o un productor contacta contigo para llevar a cabo una banda sonora, ¿cuál es tu proceso de trabajo a la hora de crearla, tanto en una peli como en una serie? Pues básicamente pasarlo mal al principio y luego intentar no pasarlo mal. No hay, o pasarlo bien al final. Quiero decir que el principio es muy incierto y hay, evidentemente, pues hay, a veces se habla de referencias o no se habla de referencias, se trabaja con trozos de película, de montaje, sin ver la película entera, sin tener muy claro cuál va a ser la estructura. A veces la película viene ya hecha y hay que trabajar corriendo. Lo que quiero decir es que es cada vez esencialmente distinto. Lo cual por un lado es muy entretenido y por otro lado es aterrador, porque aunque tú creas que sabes hacerlo, siempre puedes tener miedo a no saber hacerlo, porque no sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Hay directores, ahora en el proyecto en el que estoy trabajando, yo presenté una cosa que improvisé con el piano sin ni siquiera haber visto nada de la película, ni siquiera imágenes, y fue un amor a primera vista, y ese tema ha quedado en la película prácticamente tal cual yo lo improvisé con el piano. Pero a veces es dar palos de ciego hasta encontrar un color o una manera de hacer que cuando está hecha parece muy obvia, pero que cuando no existe es bastante complicado porque, como digo, no hay ningún mapa, no hay ningún plan. Siempre hay músicas de referencia, o sea, siempre se pueden utilizar músicas de referencia, pero eso también es cierto que contamina muchísimo la posibilidad de hacer algo original, porque una vez que nos gusta la música de referencia, es muy difícil separarnos de ella, ¿no? Y no sé, es muy incierto y como te digo, es muy divertido, pero a la vez es nuevo cada vez. No hay... Es cierto que con el mundo informático, pues tenemos la suerte de poder hacer unas demos que suenan y que ya van a un montaje que ya no es como antes que había que cortar la película, ¿no? Ahora pues van a un montaje que va cambiando, con lo cual la música puede influir en el montaje de la música, y las demos que yo hago, que suenan ya muy bien, aunque son de ordenador, pueden sonar a orquesta bastante bien, esas demos ya nos sirven para hacernos una idea. Lo normal es hacer toda la película con esas demos y luego transcribirlas para orquesta, si la banda sonora tiene orquesta, y grabarlo.
Y cuando se graba ya suele estar bastante muy cerrado el proceso, ya está, digamos que está muy sincronizado y grabamos viendo la película y ya luego se mezcla y se pega en la película, se mezcla. Y bueno, antes me comentabas que estabas trabajando, bueno, ya habrás trabajado, ¿no? En la nueva película de Oriol Paulo, Los renglones torcidos de Dios, que llega a las salas en octubre. ¿Hay Eso es. algún otro proyecto así interesante en el que estés trabajando ahora mismo y que puedas contarnos algo? Pero un montón, porque se estrena además creo que el mismo día, que es una coincidencia divertida, se estrena el mismo día que Los renglones torcidos de Dios, se estrena El Vasco, que es una película vasca, precisamente vasco-argentina, muy, ¿A cuál nos recomiendas que vayamos? a las dos, porque además como son muy diferentes, no os vais a arrepentir de ir el viernes a una y el sábado a otra, porque Los renglones torcidos de Dios es la adaptación de la novela, es un thriller psicológico. Yo tengo muchas ganas de verlo con público porque creo que Uriol se ha superado y ha hecho una película fantástica. Bárbara Leni está mejor que nunca, es difícil porque es que está siempre increíble, pero está fantástica, y Eduard Fernández también. Loreto Mauleón es un peliculón. Estoy muy contento con el resultado y tengo esa expectativa, esa expectación de ver cómo funciona, digamos, para un público que, aunque conozca la historia, no conoce el tratamiento que ha hecho Uriol. Y El Vasco es una comedia romántica, diría al uso, tampoco es al uso porque es un poco indie, o sea, es un poco especialita, pero, pero creo que ha quedado también bastante divertida, bastante redonda. Luego a finales de octubre se estrena una película de animación que es para niños, pero que yo creo que es para niños y mayores, que se llama Inspector Sun y la Viuda Negra, que es de unos amigos españoles que han hecho la película también, como te decía, ¿no? Con mucha más voluntad que recursos, y yo creo que ha quedado muy bien. Estoy muy contento con la banda sonora. Y luego es que estoy con dos cosas ahora que estamos acabando. En febrero, si todo va bien, se estrena otra película de animación que hicimos el año pasado, pero que se ha quedado ahí en el cuello de botella, que además se estrena desde Estados Unidos. Estoy con un par de proyectos de fuera. Es un no parar, pero lo que pasa es que a la vez es muy divertido, y piensa que yo siempre pienso que la gente que hace películas suele ser gente muy interesante y muy inteligente, con lo cual que esta gente te dé su película para que la acabes, ¿no? Y para que la remates, es como que te dan su vida, ¿no? 2 años de su vida para que encima te puedes poner la medalla tú de ser el que ha hecho que sea emocionante, aunque en realidad si es emocionante es porque es emocionante la peli. O sea, la música no puede añadir nada que no haya en la pantalla. O sea, puede intentarlo, pero si no está en la historia acaba siendo algo falso, ¿no? Entonces es una maravilla encadenar un proyecto con otro. Y luego sí que es cierto que es una pequeña tontería, pero estoy muy orgulloso porque llevo no sé cuántas películas seguidas grabando todo en España con orquestas españolas. Tenemos en España un montón de orquestas buenísimas que tocan muy bien música de concierto, pero es que luego poder grabar con ellos las bandas sonoras es una maravilla, y además no sé cómo explicarlo, es algo que se retroalimenta porque sabes que los músicos también van a ser espectadores de las películas, ¿no? Y de toda esta trayectoria que llevas, que hemos comentado ya un par de ellas, sé que es una pregunta difícil, pero ¿de qué banda sonora te sientes más orgulloso de toda tu carrera? Una pregunta que probablemente te hayan hecho muchas veces, pero... Sí, no, nunca me viene a la cabeza ninguna, porque tengo que mirarlo, porque luego yo creo que el tema más bonito, que más me gusta, es el del secreto de Marrowbone. Porque estoy muy contento y en realidad es como, bueno, lo oigo y digo, cachis la mar, qué bien, ¿no? Qué suerte haber conseguido encontrar este tema y además esos desarrollos que tiene. Y Lo Imposible, pues, ¿qué te voy a decir? O Monstruo viene a verme, o La Cumbre Escarlata. También me encanta haber hecho Hércules, que es un blockbuster de estos enormes, que es muy divertido, pero le tengo muchísimo cariño a Orgullo, Prejuicio y Zombies, que es una película muy divertida, que precisamente por esa característica de ser a la vez una comedia romántica, una película de época y una película de miedo, pues ha sido difícil de encajar por mucha gente, ¿no? Pero ¿qué te voy a decir de 8 apellidos vascos? Pues es que al final tengo la suerte de haber hecho tantas películas tan especiales, y algunas con tanto éxito y otras con tanta intención y tanto cariño en la banda sonora,
que no me puedo, me costaría muchísimo elegir una. De hecho, se estrena en México en noviembre, creo que es, una película mexicana que hice el año pasado, que es una historia de un pequeño pueblo que se queda sin tren y entonces deciden ellos fabricar el tren. Te puedes imaginar que es un tipo de historia de lo que ahora se llama feel good, ¿no? De este estilo, pero es que estoy tan contento con la banda sonora y además con el resultado, con la película, que es que no puedo elegir, no puedo elegir, la verdad. Es complicado. Le hacíamos la misma pregunta a Roque Baños y él decía, es como preguntar a cuál de tus hijos quieres más, pues a todos por igual. Claro, sí, con la diferencia de que si tienes 2 hijos te puedo hablar de los 2, pero si tienes 70 pelis, pues no puedo hablarte de todas, ¿no? O ahora que claro que pienso, claro, si incluyes las series, pues ¿qué te voy a decir de Patria? Que encima es un proyecto que era un proyecto mucho más complejo de lo que parece. Ahora, a posteriori, pues es obvio el resultado, ¿no? Pero cuando te enfrentas a él, como te decía, cuando te enfrentas a un proyecto, no sabes lo que va a ocurrir y lo único que tienes claro es que lo vas a pasar un poco mal al principio buscando el hilo del que tirar. Bueno, ya como última pregunta para ir cerrando, Fernando, fuera del terreno audiovisual, recientemente has estrenado un proyecto discográfico, ¿no? Llamado Viento. ¿Qué puedes contarnos sobre él? Bueno, básicamente que me puedes presentar como compositor de películas, pero yo soy compositor y hago películas, ¿no? Es decir, yo he estado toda la vida haciendo música y he tenido la suerte de poder dedicarme mucho a hacer música para películas. Y creo que me voy haciendo mi hueco, creo que lo tengo y estoy muy contento con eso. Pero no dejo de ser un compositor y a mí también me gusta mucho la música sin imágenes, aunque es cierto que siempre me imagino algo con la música, siempre me imagino o una historia o un viaje o algo. No puedo evitar, hay gente que escucha música y solo escucha música. Yo cuando escucho música veo más cosas, ¿no? Entonces, como siempre he compuesto música, aparte de la música de cine, el año pasado decidí reunir algunas de esas piezas, tengo muchísimas, para ofrecerlas también en formato, ¿no? Para que se puedan escuchar en las redes, en disco, en lo que sea, porque estoy muy contento también en este caso hay una pequeña cantata que fue escrita para ser interpretada antes de la novena de Beethoven en un concierto, pero yo espero que se repita en esa situación, porque la novena de Beethoven es una obra muy larga, pero no es suficientemente largo para llenar un concierto, y cualquier obra al lado de la novena de Beethoven es como que chirría, porque es una obra con demasiada entidad. Entonces diseñé una pieza que, siendo no muy larga, de alguna manera haga no de espejo, pero sí de introducción para la novena de Beethoven. Luego hay un concierto de cello que escribí por encargo de la Orquesta de Navarra, de la Orquesta Sinfónica de Navarra, para Asier Polo, que es un grandísimo solista español, y en esta ocasión lo hemos grabado con Johannes Moser, que es otro grandísimo, es tan grande Johannes Moser que cuando Yo-Yo Ma no puede, es Johannes el que toca con John Williams, o sea que imagínate, ¿no? Es un concierto de cello, digamos, de música de orquesta, que también es muy divertido porque la gente de la música de la clásica dice, pero esto es muy cinematográfico. Bueno, pues yo no sé si lo dicen como un reproche, pero yo me lo tomo como un piropo, ¿no? Porque simplemente es música que evoca cosas, y evoca emociones, y evoca, no sé lo que evoca exactamente, pero que evoca muchas cosas, y me gusta mucho. Y luego también hay una obra sinfónica que es solo de orquesta, y estoy muy contento de sacarlo y de compartirlo, porque es parte de mí. No reivindico nada que no haga, ¿no? Que no venga haciendo durante mucho tiempo, y por eso te agradeceré mucho que me presentes como compositor, que yo creo que es lo que has hecho, ¿no? Has hecho compositor. Sí. Y me dedico a hacer bandas sonoras, pero no solo a hacer bandas sonoras. Porque además hacer bandas sonoras, como también te decía, igual podemos cerrar con esto, ¿no? Que hay una pregunta que la gente suele hacer: ¿cuál es la mejor banda sonora? La que no se oye. Bueno, la que no se oye o la que sí se oye, depende de cada proyecto. Y hay que saber estar en cada proyecto, hay que honrar al director, al guionista, a toda la gente que ha trabajado en esa película, y hacer la película como el equipo quiere, ¿no? Lo cual implica a veces poner mucha música o a veces no poner ninguna. Así que, no sé, como para cerrar, ¿no? Está esa... Yo creo que parte de la profesión de hacer música de cine es saber estar, y por eso a veces estoy sin cine y hago música sin película.
No puedo añadir nada mejor que eso para cerrar la entrevista, Fer. Darte las gracias por haberte pasado. Estoy completamente seguro de que habrá mucha gente a la que le resulte súper interesante todo lo que has dicho y conocerán mucho más de ti. Y lo dicho, muchas gracias y esperamos volver a verte pronto por aquí o escucharte en muchas más películas y fuera de ellas también. Fantástico, muchas gracias a vosotros. A ti. Hasta luego.